¿Alguna vez te has sentido atrapado en una vida que, aunque perfecta en la superficie, te asfixia por dentro? ¿Has experimentado ese anhelo silencioso de ser verdaderamente visto, de que tu alma sea reconocida más allá de las expectativas y los roles que cumples? Hoy vamos a explorar una historia que te hará cuestionar qué significa la infidelidad, no solo la del cuerpo, sino la del corazón. Imagina una conexión tan profunda que transforma tu ser, sin un solo beso, sin un solo acto físico, y lo hace con la persona menos esperada. Prepárate para sumergirte en el devastador dilema de una mujer que, tras un encuentro inesperado, descubre que ya no es la misma, y deberá decidir si puede vivir con una verdad que la consume desde dentro, o si esa verdad la empujará a un camino de consecuencias inimaginables. Antes de que entremos de lleno en este fascinante relato, quiero saber desde dónde nos acompañas en este momento. Déjame en los comentarios tu ciudad y a qué hora estás viendo este vídeo. Y si esta introducción ya te atrapó, te pido que le des un gran like, que compartas tus primeras impresiones en los comentarios y, lo más importante, que te suscribas a nuestro canal. Estamos a un paso de alcanzar los 5,000 suscriptores. Y tu apoyo es clave para seguir trayéndote historias que te hagan vibrar y reflexionar. Ayúdanos a llegar a esa meta. La llave giró en la cerradura, y el sonido, tan familiar, tan cotidiano, resonó en el silencio de la casa como un disparo. Mi corazón se encogió, un nudo apretado de músculos y terror. Era Marcos. Había llegado. Y yo no era la misma mujer que se despidió de él hace casi un mes. Un mes que había sentido como una vida entera, como una metamorfosis lenta, dolorosa y, a la vez, extrañamente liberadora. Estaba en la sala, sentada en el sofá de terciopelo gris que habíamos elegido juntos. Un sofá que ahora se sentía ajeno, demasiado grande, demasiado vacío. La luz de la tarde se colaba por los ventanales, tiñendo el ambiente de un naranja melancólico. Todo en esta casa, en esta vida que habíamos construido, era perfectamente armonioso, pulcro, envidiable. Desde la calle, desde los ojos de cualquiera que nos conociera, éramos la pareja ideal. Él, un abogado exitoso, carismático, con una carrera brillante. Yo, su esposa, Elena, la compañera discreta, la mujer que mantenía el hogar impecable, la que sonreía en las cenas sociales y asentía en las conversaciones importantes. Teníamos una vida cómoda, segura, llena de rutinas previsibles y expectativas cumplidas. Una jaula de oro, pensaba yo, que hasta hace poco había confundido con un paraíso. La asfixia, esa era la palabra. Una asfixia silenciosa, que se colaba por los poros de mi piel y me ahogaba lentamente, sin que nadie, ni siquiera yo misma, se diera cuenta. Mi propia voz interior había sido silenciada, acallada por el eco de lo que debía ser, de lo que se esperaba de mí. Era una vida vivida por inercia, un movimiento perpetuo sin alma, sin un propósito que resonara conmigo. Marcos abrió la puerta, y su figura llenó el umbral. Iba desordenado, con la corbata floja y el cabello un poco revuelto, señal de las muchas horas de viaje y trabajo. Una sonrisa cansada pero genuina se dibujó en su rostro al verme. «Elena, mi amor, por fin en casa», exclamó, dejando caer la maleta a un lado y extendiendo los brazos hacia mí. La voz, su voz, tan familiar, tan llena de la seguridad de quien posee su mundo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Me levanté, mis piernas pesadas como plomo, mis manos, que siempre habían encontrado consuelo en su abrazo, ahora se sentían inertes, torpes. Caminé hacia él, cada paso una tortura, cada centímetro acortando la distancia hacia una mentira que se había hecho demasiado grande para contenerla. Cuando me envolvió en sus brazos, aspiré el aroma de su colonia, de su piel, y todo me pareció extraño. Su abrazo era fuerte, protector, lleno de esa familiaridad que antes había sido mi refugio y ahora era mi prisión. Sentí su barba rasparme la mejilla, sus labios suaves en mi frente. «Te extrañé tanto», susurró contra mi cabello, y en ese momento
Una punzada de culpa me atravesó el pecho con la fuerza de un rayo. Culpa. Una culpa densa, pegajosa, que se había instalado en cada rincón de mi ser desde aquella noche en la casa de sus padres. Una culpa que se mezclaba con una sensación extraña de liberación, de haber despertado de un letargo de años. Lo abracé de vuelta, o al menos lo intenté. Mis brazos se cerraron alrededor de su cintura, pero la calidez no me llegó. Era como si una barrera invisible se hubiera erigido entre nosotros. Una pared de cristal que me permitía verle, oírle, sentirle, pero sin que nada de él pudiera realmente penetrarme. Mi mente, en un torbellino, retrocedía al antes, a ese mes que había pasado en la antigua casa familiar de Marcos, en ese lugar impregnado de tradición y recuerdos. Recordaba las invitaciones de Sofía y Ricardo, sus padres. Al principio, había sido un alivio la idea de cambiar de aires mientras Marcos viajaba por un proyecto urgente. Un escape breve de la rutina, pensé, pero nunca imaginé que ese escape me llevaría a un abismo. Sofía, su madre, había partido inesperadamente para atender una emergencia familiar, dejándome a solas con Ricardo, el padre de Marcos, un hombre de presencia imponente, con pocas palabras, cuya mirada profunda ocultaba una melancolía serena y una elegancia atemporal. Al principio, era un enigma. Las cenas eran silenciosas, corteses. Hablábamos del día, del clima, de las noticias. Conversaciones triviales, educadas, que no dejaban ver nada de lo que se escondía debajo. Pero la casa, tan antigua, tan llena de historia, tenía sus propios secretos, sus propios susurros. Y Ricardo, como un guardián silencioso, me fue revelando algunos de ellos. Un día, después de una de esas cenas silenciosas, mientras yo recogía la mesa y él leía el periódico en el salón, me miró y me dijo, casi sin inmutarse, «Elena, ¿le gustaría ver algo? Un rincón de la casa que pocos conocen». Mi curiosidad, que había estado dormida durante años, se despertó. Lo seguí. Me llevó a un estudio olvidado, en el ala más antigua de la casa. La puerta, de madera oscura, crujió al abrirse, revelando un espacio suspendido en el tiempo. El aire era denso, impregnado del olor a papel viejo y cera de madera. Estaba lleno de arte, de libros antiguos, de objetos que contaban historias. «Es mi refugio», me dijo, y en sus ojos vi por primera vez algo más que esa melancolía serena. Vi una chispa, un atisbo de algo que no se permitía mostrar. En la penumbra cálida de ese estudio, rodeados de silencio y de la memoria de vidas pasadas, Ricardo, con una vulnerabilidad inesperada, empezó a hablar, no de banalidades, no de lo que se esperaba. Habló de sus propios sueños olvidados, de los caminos que no tomó, del peso de una vida vivida por inercia, de la forma en que el tiempo había pasado, sin que él realmente viviera. Y Elena, la mujer que siempre había escuchado, pero nunca había sido escuchada, se sintió por primera vez verdaderamente vista y comprendida, lejos de las expectativas, lejos de los roles que había asumido como esposa, como nuera. Era como si él, de alguna manera, hubiera leído el guión de mi propia vida y lo hubiera puesto en palabras. Y ese reconocimiento, esa conexión, fue el primer aliento de aire fresco que había sentido en años. Y luego, esa noche lluviosa, el estudio, las copas de coñac en nuestras manos. La tormenta golpeaba los cristales, y dentro, el fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre los estantes de libros. La conversación había fluido, profunda, sin interrupciones. Habíamos hablado de la vida, de los arrepentimientos, de la búsqueda de algo más allá de lo tangible. En un momento, mientras yo alcanzaba un libro de una estantería alta, nuestras manos se rozaron. Fue un toque fugaz, apenas un roce de piel contra piel, pero fue como si una corriente eléctrica me hubiera recorrido el cuerpo. Un ancla. Ricardo no retiró su mano de inmediato. La dejó allí, su pulgar acariciando suavemente el dorso de la mía. Y en ese silencio, con el sonido de la lluvia como único testigo,
Sus ojos se encontraron con los míos. Eran ojos que me entendían, que me veían, que reflejaban la misma herida, el mismo vacío. Y entonces, con la voz apenas un susurro, tan baja que casi se perdía en el crepitar del fuego, él dijo: «Esto no debería estar pasando, Elena. Lo sé, pero no puedo fingir que no lo siento. No hubo besos apasionados, no hubo actos físicos, pero la conexión que se forjó en ese momento fue una infidelidad del corazón, un reconocimiento mutuo de vacíos y anhelos compartidos. Fue como si mi alma, dormida por tanto tiempo, hubiera despertado de golpe. Sentí una vida pulsando en mis venas, una intensidad que no había experimentado en años, quizás nunca, y la culpa, esa culpa que ahora me devoraba, se mezclaba con una extraña sensación de pánico, y a la vez de haber descubierto una verdad tan profunda que no podía ignorarla. Y ahora, aquí estaba, en los brazos de Marcos, sintiendo el peso de esa verdad en cada fibra de mi cuerpo. Su abrazo se apretó, y yo me obligué a sonreír, a decir algo coherente. También te extrañé, Marcos. Mucho. La mentira se escurrió por mis labios con una facilidad pasmosa, una habilidad que había perfeccionado en los últimos días. Desde que regresé de la casa de sus padres, desde que regresé de ese rincón del mundo donde había sido, por un instante, la verdadera Elena. Nos separamos, y él me miró a los ojos. Buscó algo en ellos, la familiaridad, la complicidad de siempre. Me esforcé por mantener la fachada, por no dejar que el abismo que se había abierto en mi interior se reflejara en mi mirada. ¿Todo bien, mi amor? Te veo un poco pálida. Su preocupación era genuina, y eso solo añadió más leña al fuego de mi culpa. No, nada, solo cansada. El viaje, de vuelta de casa de tus padres, fue un poco largo, y, bueno, la casa se siente vacía sin ti. Más mentiras. La casa se sentía vacía, sí, pero no por su ausencia. Se sentía vacía de la verdad, de la autenticidad que había descubierto. Marcos sonrió, ajeno a mi tormenta interna. Ya estoy aquí. Ahora todo volverá a la normalidad. La cena está lista, ¿verdad? Muero de hambre. La normalidad. Esa palabra me taladró el cerebro. ¿Qué era la normalidad ahora? ¿Cómo podía volver a la normalidad una mujer cuyo corazón había sido despojado de toda lealtad anterior? Asentí, mi garganta seca. Sí, claro. Precalenté la lasaña que hicimos el fin de semana. Pasamos a la cocina. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto era una actuación. Él hablaba con entusiasmo de su viaje, de los avances en su proyecto, de la gente que había conocido. Yo asentía, sonreía en los momentos justos, hacía preguntas superficiales. Mi mente, sin embargo, estaba en un bucle constante, repitiendo la conversación con Ricardo, el roce de nuestras manos, la confesión susurrada, la imagen de Ricardo, su mirada melancólica y profunda, su voz grave, se superponía a la de Marcos, borrando sus contornos, distorsionando su presencia. Era una comparación cruel e injusta. Lo sabía, pero no podía evitarla. Mientras Marcos se servía la lasaña, yo sentía mis manos temblar ligeramente al servirme el agua. El ruido de los cubiertos contra el plato, el tintineo de los vasos, cada sonido amplificado, se convertía en una cacofonía en mi cabeza. Sentía una presión constante en el pecho, como si una mano invisible me oprimiera los pulmones. Respirar se había vuelto una tarea consciente, un esfuerzo. Mis ojos de vez en cuando se desviaban hacia la ventana, hacia la oscuridad creciente de la noche, como si buscaran una salida, un escape. ¿Y qué tal, Sofía? ¿Y papá?, preguntó Marcos, sacándome de mis pensamientos. ¿Pudieron resolver lo de la tía abuela Elvira? Mi corazón dio un vuelco. Sí, todo bien. Sofía logró solucionar todo, por suerte. ¿Y Ricardo? Ricardo está bien. Un poco más pensativo de lo habitual, quizás, pero bien. Me esforcé por mantener la voz firme, neutral. La palabra Ricardo resonó en el aire, cargada de un significado que solo yo podía escuchar. Marcos no pareció notar nada.
Asintió, concentrado en su plato. La cena se alargó en un suplicio. Cada minuto era una hora. Yo seguía asintiendo, sonriendo, respondiendo con monosílabos cuando no podía construir una frase más elaborada. La comida, que normalmente me gustaba, sabía a cartón, sin sabor, sin vida. Mi estómago estaba revuelto, mi garganta cerrada. Tuve que obligarme a tragar cada bocado. Después de la cena, Marcos se desplomó en el sofá, agotado. Uf, qué día. Necesito una ducha y luego cama. Mañana tengo que levantarme temprano para la oficina. Me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente. Sentía el calor de su cuerpo a través de la tela, pero era un calor que no me confortaba, sino que me irritaba. La tensión en mi cuerpo era palpable. Mis músculos doloridos de tanto intentar mantener una postura, una expresión. Él encendió la televisión, y el zumbido de un programa de noticias llenó el silencio. No estaba prestando atención. Mi mente, en cambio, estaba en una espiral descendente. ¿Cuánto tiempo podría mantener esta farsa? ¿Podría mi corazón volver a dormir lo que había despertado? La imagen de Ricardo, de su estudio, de ese momento íntimo, se grababa a fuego en mi mente. La voz de Ricardo, sus palabras, eran un eco constante que me recordaba la verdad. Esto no debería estar pasando, pero no puedo fingir que no lo siento. Esa frase se había convertido en el mantra de mi despertar, en la sentencia de muerte de mi antigua vida. La culpa me carcomía, sí, pero no era la culpa de una infidelidad común. No había sexo, no había engaño en el sentido físico. Era una infidelidad más profunda, más dolorosa, porque había traicionado mi propia esencia. Había permitido que otra alma viera la mía, que otra alma resonara con ella, y al hacerlo, había descubierto lo vacía que había sido mi vida antes. Marcos era bueno, siempre lo había sido, atento, trabajador, predecible. Me daba seguridad, estabilidad, todo lo que una mujer debería querer. Pero, ¿qué pasaba si lo que mi alma anhelaba era algo más? Algo menos tangible, menos predecible, pero más real. Me levanté del sofá. Voy a preparar la cama. Tú relájate un poco. Necesitaba un momento a solas, aunque fuera para respirar con libertad por unos segundos. Subí las escaleras, mis pasos resonando en el silencio de la casa. En el dormitorio, la oscuridad me envolvió como un manto. Abrí las cortinas, dejando que la luz de la luna se filtrara, creando sombras fantasmales. La cama, nuestra cama, se veía inmensa, un campo de batalla donde se libraría la guerra silenciosa de mi corazón. Deshice la cama, estirando las sábanas con movimientos mecánicos. Mis manos aún temblaban. Sentía una urgencia, una necesidad imperiosa de huir, de desaparecer. Pero, ¿a dónde? ¿Cómo huir de una verdad que ahora habitaba dentro de mí? Me cambié de ropa, mis dedos torpes con los botones de la pijama. Me miré en el espejo. Mi reflejo parecía el de una extraña. Mis ojos, antes velados por la complacencia, ahora tenían una chispa de angustia, de una vida recién descubierta. La mujer que me devolvía la mirada era diferente, marcada por un secreto que la consumía desde dentro. Marcos entró en la habitación. Ya se había duchado. El aroma a jabón y a él mismo llenó el aire. Se acercó a mí, me abrazó por la espalda y depositó un beso en mi hombro. «Qué bien se siente estar en casa», susurró. Su voz, su aliento en mi cuello. Sentí una náusea. No era asco, no era repulsión hacia él. Era la náusea de la mentira, de la hipocresía que me obligaba a vivir. Mis músculos se tensaron, mi cuerpo se puso rígido. Una tabla de madera. Él no pareció notarlo de inmediato, o no quiso notarlo. «Ven, acuéstate conmigo. Estoy agotado». Me condujo a la cama. Me recosté, mi cuerpo tenso, mi mente en alerta máxima. Él se acostó a mi lado, se giró hacia mí y me envolvió en sus brazos, atrayéndome hacia su pecho. Sujetó mi barbilla y me besó suavemente en los labios. Un beso que antes habría sido de consuelo, de afecto. Ahora era una tortura. Mis labios no correspondieron. Estaban fríos, inertes. Mi mente gritaba. Mi corazón se negaba a participar en esa farsa.
¿Estás bien, mi amor?, preguntó. Su voz suave, cargada de una preocupación que yo no merecía. Te siento distante. Y ahí estaba, el conflicto central, la colisión entre mi despertar emocional y las realidades inquebrantables de mi matrimonio. La pregunta, tan inocente en su boca, era un terremoto para mi alma. El momento de la verdad, o al menos, el momento en que la verdad amenazaba con desgarrar mi disfraz. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me esforcé por contenerlas. No podía llorar, no podía desmoronarme, no podía confesar una infidelidad que no había sido física, que no tenía pruebas, pero que había despojado a mi corazón de toda lealtad anterior. ¿Cómo se explicaba eso? ¿Cómo se le decía a un hombre que lo amabas, pero que tu alma había encontrado su verdadero hogar en el rincón olvidado del estudio de su padre? Solo... Estoy cansada, Marcos, susurré, mi voz apenas audible. El viaje, la casa sola. Ha sido un mes intenso. El esfuerzo de cada palabra era monumental. Sentía que mis cuerdas vocales se desgarraban. Él me miró fijamente, sus ojos buscando respuestas en los míos. Pude ver la confusión, la incipiente preocupación en su mirada. Siempre había sido tan transparente conmigo, tan fácil de leer. Y ahora, yo era un libro cerrado, un enigma. ¿Segura? Porque te siento diferente, como si hubiera pasado algo. ¿Mis padres te hicieron pasar un mal rato? ¿Sofía? La mención de sus padres, de Sofía, de Ricardo, me hizo sentir un escalofrío. La culpa se intensificó, un fuego que me quemaba las entrañas. No, para nada, me apresuré a decir, demasiado rápido. Fueron maravillosos, ambos. Solo que, bueno, estar sola con Ricardo después de que Sofía se fue un poco extraño al principio. Él es un hombre de pocas palabras, pero luego, todo bien. Hablamos mucho, de cosas, de la vida en general. Fue diferente. Mis palabras se enredaban, mi voz temblaba. Demasiados detalles, demasiado énfasis en lo diferente. Marcos frunció el ceño. El silencio se hizo denso. Él seguía con su brazo alrededor de mí, pero el calor de su cuerpo ahora se sentía como una jaula. La oscuridad de la habitación parecía engullirme. El tic-tac del reloj en la mesita de noche era un martillo golpeando mi cabeza. Sentía el sudor frío en mi espalda, mi corazón palpitando desbocado contra mis costillas, como un pájaro atrapado que intentaba escapar. Marcos cambió de posición, se recostó boca arriba, mirando el techo. Su brazo seguía sobre mí, un peso insoportable. Bueno, me alegro de que te hayan cuidado bien, dijo, su voz ahora un poco más distante, quizás herida por mi falta de reciprocidad. Lo importante es que ya estoy aquí, y mañana será un día normal. Olvídate de todo. Olvidar. La ironía de esa palabra me desgarró por dentro. ¿Cómo podía olvidar lo que me había hecho sentir viva por primera vez en años? ¿Cómo podía borrar la sensación de ser vista, de ser comprendida, de haber compartido un pedazo de mi alma con alguien que no era mi esposo y que además era el padre de mi esposo? La traición no era un acto que pudiera ser descubierto por una prueba de ADN. Era una profunda alteración de mi ser, un secreto del alma que me consumía desde dentro y que ahora se manifestaba en la incapacidad de mirar a Marcos a los ojos, de tocarle sin sentir la culpa como una plaga. Me quedé en silencio, acostada a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo, el leve ritmo de su respiración. La cama se sentía inmensa, un abismo entre nosotros. Mi mente no paraba. ¿Podía vivir esta mentira? ¿Podía reprimir esta nueva parte de mí misma? ¿Enterrar el secreto emocional y continuar con mi matrimonio, manteniendo la paz familiar y la imagen de esposa perfecta? La idea me revolvió el estómago. Implicaría vivir una mentira constante, y el costo de esa represión sería mi propia identidad y felicidad. Sería volver a la asfixia, a la inercia, pero esta vez, con la conciencia plena de lo que me estaba perdiendo. Sería como condenarme a muerte en vida. Pero la otra opción, enfrentar la verdad. ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo se le decía a Marcos que su padre, Ricardo,
el hombre silencioso y melancólico, había sido el catalizador de un despertar en mí que había dinamitado los cimientos de mi matrimonio. ¿Y qué tipo de futuro podía haber con una conexión tan prohibida? Era una locura, una absoluta locura. La idea de desestabilizar no solo mi matrimonio, sino también las dinámicas familiares con Ricardo y Sofía, me aterrorizaba. El escándalo, el dolor, la destrucción, todo lo que había construido, todo lo que se suponía que me protegía, se derrumbaría. Sentí una lágrima solitaria rodar por mi sien y perderse en la almohada. Marcos estaba ya casi dormido, su respiración más profunda. Yo, sin embargo, estaba más despierta que nunca. Mis ojos estaban abiertos en la oscuridad, fijos en el techo, pero viendo mucho más allá. Vi la vida que había vivido, la vida que se esperaba de mí, y la vida que ahora sabía que era posible. Aunque estuviera prohibida, estaba atrapada entre el deseo de preservar mi vida tal como era y la imperiosa necesidad de honrar la parte de mí misma que Ricardo había liberado. Mi lucha interna era si el amor verdadero, el que reconoce el alma, podía sobrevivir en el silencio y la prohibición, o si era una fuerza destinada a destruir para renacer. La última opción era aterradora. La noche avanzaba, lenta, interminable. El sueño no llegaba. Cada célula de mi cuerpo vibraba con la tensión de mi secreto, con la verdad que me había alcanzado. Ya no era la misma mujer que Marcos dejó. Él, radiante y ajeno, dormía a mi lado, respirando con la placidez de quien no sabe que su mundo está a punto de implosionar. Y yo, Elena, estaba en el ojo de esa tormenta silenciosa, la mujer que había encontrado su voz interior en el lugar más inesperado y que ahora sabía que no podía volver a silenciarla. Esta infidelidad del corazón, esta profunda alteración de mi ser, me había despojado de mi antigua piel, y no sabía si encontraría la fuerza para redefinir mi propia felicidad más allá de las convenciones, o si esta nueva conciencia de mí misma me empujaría a una implosión silenciosa que me destruiría desde dentro. Lo único que sabía con certeza es que, a partir de ese día, nada volvería a ser lo mismo. El jardín de las almas silenciosas, como Ricardo llamaba a su estudio, había plantado una semilla en mí, y esa semilla había germinado, irremediablemente. Y ahora, sus raíces, profundas, me obligaban a enfrentar una verdad que ya no podía esconder. La culpa era un compañero constante, pero junto a ella, en el fondo, había una chispa de vida, de autenticidad, de saber que, por fin, estaba viva. Y eso, por aterrador que fuera, lo valía todo.